Página 40. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 0.3.5. Todo lo hacemos por vanidad y egoísmo. Y ahora, una vez analizado el aspecto objetivo de la ética de Mandeville, examinaremos su lado subjetivo. ¿Cuáles son los sentimientos que hacen moral al hombre y cómo se relacionan entre sí estos sentimientos? Ya indicamos la naturaleza no trascendente de la anatomía de la sociedad que nos presenta Mandeville y su análisis de las actividades del mundo dentro del juego interior de las pasiones y necesidades puramente humanas. Queda por añadir que Mandeville encuentra que estas varias pasiones y necesidades no son sino distintas manifestaciones del amor a sí mismo y todos los actos de los hombres, otros tantos esfuerzos, ingenuos o intencionados, para satisfacer ese amor propio. Todos los animales no educados tienen solo el afán de procurarse satisfacción y naturalmente siguen sus inclinaciones, sin considerar el bien o el daño que su propia satisfacción pueda acarrear a otros. Pero tal estado de cosas no podía continuar convenientemente. Así, hombres sabios examinaron detenidamente la fortaleza y las flaquezas de nuestra naturaleza y sacaron la conclusión de que nadie es tan salvaje que no le ablanden las alabanzas, ni tan vil como para soportar pacientemente el desprecio, y concluyeron, con razón, que la adulación tiene que ser el argumento más eficaz que pueda usarse con las criaturas humanas. Por lo tanto, estos sabios organizaron la sociedad de tal manera, que a los que obraban por el bien de los otros se les recompensaba halagando su orgullo, y a los que no tenían esta consideración por los demás se les castigaba haciéndoles avergonzarse. Las virtudes morales, concluye Mandeville, son la prole política que la adulación engendra en el orgullo. Para desarrollar más exactamente esta concepción mandevilliana del fondo egoísta de toda conducta moral, dividiremos las causas de los actos buenos nacidos del egoísmo en dos variedades. En primer lugar, tenemos el bien que puede hacer un salvaje. Si alguien viera una enorme y repugnante puerca triturando los huesos de un niño inocente, trataría, naturalmente, de rescatarlo. Pero esto, a despecho de su excelente consecuencia social, sería un acto de egoísmo, puesto que el Salvador obra para tranquilizar su conciencia, del mismo modo que la gente da limosna a los mendigos, no por generosidad, sino por el mismo motivo que pagan al pedicuro, para andar con comodidad. Por consecuencia, los actos naturales son egoístas. En segundo lugar tenemos el bien que puede hacer el hombre educado, que no obedece ingenuamente a sus impulsos, como un salvaje. Y aquí es donde Mandeville demuestra mejor su habilidad. Analiza la naturaleza humana con sutileza y penetración extraordinarias, reduciendo a deseo de adulación y a temor de culpabilidad toda mortificación y sacrificio por sí aparente, cuando una recompensa se columbra. El ansia que sentimos de la estima de los otros, y el arrobamiento que nos embarga ante la perspectiva de ser queridos y quizá admirados, son equivalencias que pagan con creces el dominio de nuestras más fuertes pasiones. Aún al mismo deseo de no parecer orgulloso, lo reduce Mandeville a orgullo, porque el verdadero caballero se enorgullece de no parecer nunca orgulloso. Por lo tanto, toda virtud, cultivada o ingenua, es fundamentalmente egoísta, ya que es, o la satisfacción de un impulso natural, y por lo tanto egoísta, o la egoísta pasión del orgullo. Varias son las cosas que hay que tener presentes respecto a esta reducción que hace Mandeville de toda acción egoísta, franca o disimulada. La primera es que no niega la existencia de aquellos impulsos llamados comúnmente altruistas. Se limita a sostener que el filósofo puede indagar más allá de esta abnegación aparente. No pasa por alto el altruismo, sino que más bien lo explica. En segundo lugar, tampoco acusa a la humanidad de hipocresía premeditada.
Uno de sus principales asertos es que casi todos los hombres se engañan a sí mismos por no conocerse bien. Afirma que el aparente altruismo de estos puede ser sincero, solo que no se dan cuenta que nace del egoísmo. Semejante vana ilusión, sostiene, es el fenómeno psicológico más normal, pues las convicciones de los hombres, e incluso la razón misma, son juguetes de la emoción. Una de las creencias más profundas de Mandeville es que nuestras elucubraciones más elaboradas y sensatas son únicamente racionalización de ciertos deseos o preferencias dominantes, siempre empujamos a la razón hacia donde la pasión la arrastre y, en todos los seres humanos, el amor propio aboga por sus diferentes causas y proporcionando a cada uno los argumentos que justifiquen sus inclinaciones. Esta concepción la desarrolla Mandeville en la fábula, en Frithouts y en Origin of Honor de modo más completo y sutil que ninguno de sus predecesores o contemporáneos y no igualado hasta que la psicología actual consideró el problema. Otro punto importante en el rastreo que hace Mandeville de la moralidad y de la sociedad como formas ciertas de egoísmo es que la invención de la virtud y de la sociedad por legisladores y sabios que deliberadamente impusieron el orgullo y la vergüenza sobre el hombre, es una parábola y no una tentativa de historia. Esto, con frecuencia mal entendido, tiene importancia bastante para exigir especial atención. Lo único que Mandeville trató de indicar con esta alegoría del desarrollo de la moral, y la sociedad, fueron los ingredientes que las componen y no el proceso de su desenvolvimiento. No quiere decir que los políticos construyeran la moral de la nada, solo dirigieron los instintos ya predispuestos a dejarse guiar moralmente. Como quiera que todos los gobernantes y magistrados, unánimes, están de acuerdo en promover una religión u otra, el principio de ella no fue de su invención. Lo encontraron en el hombre. Tampoco quiso Mandeville dar a entender que la sociedad se organizara de la noche a la mañana. Pasar por alto este punto sería descuidar uno de los elementos esenciales de Mandeville, o sea su precoz sentido de la evolución. En una época que carecía de perspectiva histórica, su gran sensibilidad le hacía sentir el abismo de tiempo y esfuerzo que nos separa de lo primitivo. Es obra de muchos siglos descubrir la verdadera utilidad de las pasiones. Aún en la misma alegoría adopta Mandeville precauciones para que el lector no lo tome demasiado literalmente. Esta fue, o al menos pudo haber sido, la manera como se domó al hombre salvaje. Y aún tuvo el cuidado de añadir que los legisladores fueron y son tan engañados como el resto de la humanidad. No querría yo que alguien que reflexionara sobre el mezquino origen del honor se quejara de ser engañado y convertido en propiedad por políticos astutos, sino que todos admitieran que los gobernantes de las sociedades son más víctimas del orgullo que cualquiera de los demás. Pero es en la parte 2 donde Mandeville escribió sobre todo para corregir las malas interpretaciones causadas por la primera, deliberadamente paradójica, en la que más insiste en lo gradual de la evolución. Una gran parte del volumen está dedicada a describir el desarrollo de la sociedad de una manera científica sorprendente y que contradice por completo la interpretación literal de la alegoría de los comienzos de la parte 1. Entre las cosas, evidencias de civilización, que estoy insinuando, dice Mandeville, hay muy pocas que son obra de un solo hombre, o de una generación. La mayoría de ellas son el producto, la obra colectiva de varios siglos. Por esta clase de sabiduría, inteligencia ordinaria, y a través del curso del tiempo, podrá suceder que no haya mayor dificultad en gobernar una ciudad grande que la que hay, perdón por la grosería del símil, en hacer calceta. Hay otros pasajes semejantes en los que Mandeville demuestra una visión y comprensión del origen y desarrollo de la sociedad, únicas en su tiempo. Sin embargo, para comprender a Mandeville la cosa más importante de que hay que hacerse cargo, no es tanto su concepción de la evolución de la moral y de la sociedad, sino la configuración de las pasiones en la que éstas se basan siempre, sostiene, egoístas. Página 43.